el servicio. ¿Qué nos puede comentar al respecto de lo que se hizo? Informarle lo que anualmente se hace un proceso de medición de los pozos y se apagan las bombas. La idea es que tengamos nosotros una medición anual que permita tener la opción y la factibilidad de tener medidas para no sufrir en tiempos posteriores que se abata un pozo, que lo estemos sobreexplotando, etcétera. Todos las mediciones técnicas que tiene que hacer anualmente la comisión. Esto se hace aproximadamente por 24 horas, más o menos. Sí, Y logramos, es importante comentarles que Guaymas se abastece de diferentes sistemas, como es el acueducto, la desaladora y los pozos. Entonces nosotros en este proceso pues cuidamos que esa noche el almacenamiento que se da por el uso normal que baja por noches, que se logren mmm, recuperar las pilas, pues evitamos con este proceso de cuidado, pues que si salen 2, 3 pozos de la gran mayoría de agua que entra, pues que no nos impacte. Sí hubo bajas presiones, pero seguimos con un programa normal de abastecimiento a las colonias. No hubo gran afectación. no hubo gran afectación. ¿Se restableció todo cuando para el lunes, el martes? El lunes a las 12 se volvieron a prender los pozos y Sí. esto empezó el domingo en la mañana y el lunes a las 12 se encendieron. Vuelve otra vez a su nivel de los tanques, eh, pero sí le digo con objetividad y profesionalismo. Sí bajaron las Sí, presiones, pero el abastecimiento nunca se cortó. sí. Nos genera, bueno, preocupación, vamos a decirlo así, precisamente lo que hacen, se tiene que hacer esta medición, ¿verdad? Anualmente para establecer y que se generen los proyectos, los programas de trabajo, la extracción, ¿verdad? A partir de estos estudios, pero si no ha llovido lo suficiente, ha llovido lo mínimo, pues la lógica nos diría que pues no andan bien las cosas en el manto, pero eso nos dice a nosotros el sentido común, pero ya ustedes ahí en el campo ya tienen mejor calculadas las cosas, Rafael. Sí, fíjese que advertimos una recuperación en los pozos, los resultados los ofrecerá rápido con agua, pero no fueron negativos los resultados. No fueron negativos. No Sí, obstante, las lluvias han sido pocas en la región. Eh, sí es muy importante, por supuesto, en lo técnico, estar siempre cuidando las mediciones porque pues todo el estado está sufriendo actualmente con el tema lluvias y pues es el principal motivo por el cual un pozo no pues se recupera. Nosotros tendremos sí, que ser cautelosos. Afortunadamente contamos con la desaladora y el acueducto, con otros sistemas de suministro, pero sí el Estado, el país, tiene que ser muy cauteloso con la extracción de los líquidos en los pozos y estas mediciones son importantísimas para que nosotros no sobreexplotemos estos excelentes mantos de agua, ¿no? sí, pero ya tenemos una idea de cómo están entonces, sí, nos dice que positivos se recuperaron Ayer, entonces. sí, ayer se hizo un comentario que eran positivos, no tengo aún las cifras porque no Sí. las ha expresado con agua, pero sí, en cuanto tengamos resultados, les hago un comunicado con respecto a los valores que arrojaron las mediciones. Bueno, muy bien. No sé, ¿puede recordar, o mejor dicho, nos puede precisar, o lo más cercano posible a la precisión, cuánto aporta cada una de estas fuentes del total que se abastece a, a Guaymas o a la región Guaymas-Empalme, el acueducto, la desaladora, los pozos? ¿En qué porcentaje aportan? La desaladora produce diariamente 200 litros por segundo, Sí, es su producción normal, de los cuales de esos 200 litros por segundo que le llegan a Guaymas y Empalme, más o menos se quedan 140, 150 en Guaymas y el resto en Empalme. sí, El acueducto me está entregando 250, 300 litros por segundo
y los pozos, la batería de pozos de las que hablamos, me están arrojando 600 litros por segundo. Traemos generalmente entre 800 y 900 litros por segundo entregados a Guaymas. Es un agua que se supone en la lógica y en la matemática que es suficiente para Guaymas. El Sí, grave problema que tiene Guaymas es añejo, son tuberías de más de 50 años que tiene que, a través de un proceso de sectorización de la ciudad, poder medir, es un proceso que traemos ya en escritorio, medir por sectores donde tengo mayores fugas para empezar a atacar con prioridades líneas completas de nuevas para poder solucionar. Se estima que más del 30% del agua que se distribuye se pierde en las tuberías y es un porcentaje altísimo. Si yo le meto 1000 litros por segundo, estoy tirando 300 litros por segundo y es precisamente el agua y midiendo es más de lo que me entrega la desaladora. sí, es alto el porcentaje, aunque bueno, en otras partes se manejan más, ¿no? 40 o 50% en el caso de Hermosillo, en fin. Pero vaya, eso no es consuelo, ¿no? Que en todas No, partes no. haya este desperdicio tan importante, ¿no? Y tendremos que hacer algo desde el gobierno, desde la sociedad, para hacernos allegarnos de recursos, para eh, hacer un trabajo pulcro con respecto a la mejora de todo lo que son los ramales. Es Sí, importantísimo, es un tema que lo tiene que atender socialmente. Todo el estado está en condiciones similares porque tenemos ciudades viejas, tenemos ciudades que hay que abrir vialidades, los costos son altos. No obstante, tendremos que empezar, y yo creo que una vía interesante es así, sectorizar y empezar por colonias, ¿no? Las colonias aquellas que tengan mayores pérdidas, en sí. manejar esa prioridad y hacerlo, porque definitivamente el agua tan interesante e importante y no podremos estarla tiritire, tenemos Sí. que abordar el tema de inmediato. ¿Qué sector, por ejemplo, en Guaymas debía ser prioritario? Es que Guaymas tiene desafortunadamente más de 200 fallas recurrentes. Tiene, por supuesto, el sector centro, que ya se le trabajó mucho a la Cerdán, pero que el resto de las calles tienen tuberías muy añejas y son aquellas colonias que tienen mayor antigüedad las que se tienen que empezar a atender porque por lógica es donde hay más fallas recurrentes. Nosotros tenemos una estadística puntual, se la hago llegar, de los sectores que tienen una mayor recurrencia en fugas, pero también hay que analizar aquellas que tienen tuberías de mayor amplitud, que también son viejas y que son en forma continua, presentan este problema. Nosotros hay muchísimo trabajo que hacer en Guaymas. Guaymas requiere un análisis puntual de drenajes que ya traemos, requiere plantas tratadoras. San Carlos requiere ya tuberías nuevas de agua, drenaje y tubo morado para el manejo de aguas residuales. Es importante que le pongamos en el análisis de planeación puntualmente qué hay que hacer, cuánto nos va a costar y hacer un proyecto corto, mediano plazo, pero con vías a darle solución, porque si no lo hacemos, tendremos dentro de 10 años que estar pensando en lo mismo. Sí, la verdad que es recurrente el tema, o mejor dicho, pensamos en lo mismo, Rafael Orduña, administrador CEA Guaymas, pues todos los años, ¿no? Todos los años. Y sobre todo cuando vienen estos picos en la temperatura, que la demanda se dispara y que ya vemos que pues no es suficiente entre que la demanda se dispara y las porcentaje tan alto que se desperdicia en fugas, Sí, lamentablemente no llega a todos los hogares o llega muy poca, ¿no? sí, sí, lo cierto es que hemos estado manejando mucho las presiones aquí. El tema de sectorización es un tema muy importante, que lo vemos nosotros. Al sectorizar, poder manejar las presiones propias para cada sector, para que evitar que nosotros mismos, vía la necesidad de meterle presión a la red para que llegue agua a una parte alta de la ciudad, tronamos las tuberías. Es un tema técnico muy importante que
nosotros seamos precisos y profesionales en el tema de qué presiones se deben de manejar, pero eso se va a lograr si nosotros empezamos a manejar sectores muy definidos para no tener, como hoy en la actualidad se tiene, estimado, hay partes muy altas en Guaymas y que se quejan de que no les llega agua. Entonces, pues manejaremos pipas, manejaremos un ramal diferente con una presión diferente para esa sección, pero todo implica obra, inversión, y Sí, ese es el estudio fino que se tiene que hacer un proyecto ejecutivo con una alta mira para darle solución. Y como le comento, tal vez las inversiones son millonarias, pero tendremos que empezar poco a poco, porque si no la ciudad no se va a solucionar nunca. Es un trabajo conjunto, municipio, estado, federación, para lograr rescatar esta situación que tiene Guaymas y seguramente otras ciudades del sí. estado. Sí, se me viene a la mente cuando el proyecto de la desalinizadora y que pues muchos lo vimos como pues, la solución, pero pues ya vimos que no y ya tenemos claro pues todos estos datos, ¿verdad? Que nos hablan de todo este trabajo que hay que hacer, es decir, si se amplía la producción de la desalinizadora, de todas maneras no va a haber los resultados que se quieren, Rafael. Ampliar la desaladora es hacer un análisis claro, económico, financiero, y que nosotros, a partir de las necesidades que puedan existir con respecto a los otros sistemas de distribución, por supuesto, una desaladora es una solución definitiva para un pueblo. Pues tenemos el gran recurso del mar. Lo cierto es que tienes que analizar los costos, cuánto representa un costo financiero. Le comento un tema. Ahorita un metro Sí. cúbico de la desaladora me cuesta 25.43 centavos. Perdón, En ¿cuánto? Guaymas, 25. 25.43 un metro cúbico. Un metro En Guaymas cúbico. se factura a Ya puesto en 6.60. las casas. No, distribuido allá, que me lo produzcan. A Cuando, que salga de cuando, la desalinizadora. sí, lo cierto es que es una gran ventaja cuando tienes el mar cerca. Tu costo para distribuirlo es bajo debido a que Sí, la desaladora está estratégicamente ubicada, ¿no? Hablar de 13 kilómetros para tener el agua en tu tanque no es y luego la gran mayoría es buena pendiente. Con respecto a donde está la desaladora, donde está el tanque, son 8 metros de altitud. Entonces el costo de energía de bombeo para llegar a 8 metros no es relevante. Entonces el precio que le manejo es un precio muy propio, pero se factura 6 pesos con 60 centavos en Guaymas. Entonces, ¿qué traemos? Traemos un problema fuertísimo con respecto a la tarifa más baja del Estado, y se habla mucho de las grandes necesidades que tiene Guaymas de atención desde el gobierno, pero tendremos que trabajarle al tema, y los he estado sociabilizando en la ciudad, de que la ciudad tiene que contribuir a esta disparidad que existe en tarifas, porque el Estado tiene mucho desgaste. La desaladora nos cuesta más de 100 millones de pesos anuales en el pago de este convenio que se tiene, y Guaymas tiene un déficit. Facturamos 145 millones en recibos y nos pagan 115. Traemos un problema fuerte en la cartera vencida, a pesar de que es la tarifa más barata del Estado. De tal manera, pues, que traemos un programa de concientización social que tiene que llevar a que la ciudadanía entienda que es parte de esta situación que tiene la ciudad. el problema pues de la cobranza, bueno, resulta luego un problema, ¿no? Cuando viene este cúmulo y esta bola de nieve y luego pues cómo cobrar también, ¿no? A los usuarios, sobre todo cuando ya hay un adeudo ya muy fuerte, ¿no? Muy importante. Y más de 400 millones registran nuestra contabilidad en cartera vencida, 402 millones. Sí, Y hemos empezado nosotros un programa de estar notificando, y posteriormente un tiempo de notificación, proceder a cortes. Hemos estado haciendo 150 cortes a la semana,
aquellos morosos altos, y estamos con un gran programa de descuentos, porque 380 millones se deben de personas que tienen más de 13 meses de adeudo. Sí, Entonces, hay mucho trabajo que hacer en el tema administrativo, comercial, pero sin embargo, considero yo que va caminando muy bien, porque el 80% de la gente paga y el 20% no. Entonces la gran mayoría genera descontento social, que la gran mayoría paga, y ese por sagrado, cuidando nosotros, por supuesto, el tema de las personas muy vulnerables. sí, Hemos estado trabajando de media clase hacia arriba, donde tenemos que recuperar más de 150 millones, y a la fecha llevamos 660 gente que ha recuperado ya su cuenta, porque sucede esto: si una persona morosa ya tiene 15, 20 meses, 5, 20 años, pues ahí va a seguir en esa misma condición. ¿Y qué hago? Le doy un proceso de convenio o algo para ya incorporarlo a una mecánica de tenerlo como cliente mensual, que ya actualizado y mejorado su cuenta, pues que después no me falle durante 2 meses continuos, porque si no le voy a regresar su cuenta después del descuento que le hice. Tenemos que generar sí. así mecanismos de cobro que le permitan a la ciudad recuperar lo mayor posible, porque es recurso que se reinvierte en la ciudadanía, que lo entiendan, que ocupamos ser sanos financieramente para Sí, poder lograr mejorar esta necesidad que tiene de redes y de drenaje. bien, pues es parte también de esta problemática, lo financiero. Rafael, muchas gracias. Rafael Orduño, administrador de la Comisión Estatal del Agua en Guaymas. Gracias por A la atendernos. orden, a la Gracias, orden. hasta luego, muy amable. 7:50.